En Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a AM 1220 Ecomedios, en este programa que hacemos martes tras martes, denominado Punto G, un punto de encuentro con la actualidad. Soy Guillermina Rizzo y hasta las 18 horas vamos a estar compartiendo lo que hoy yo denomino un programazo. Y si Mirta Legrand puede decir mesaza, yo puedo decir programazo. Para quienes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Y antes de comenzar con lo que es el programa como tal, me quiero detener un minuto para agradecerle al servicio de guardia y a los profesionales del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, quienes el viernes me atendieron y cuando les contaba de este programa, de este punto G, de este punto de encuentro con la actualidad, me dijeron mandanos saludos, así que saludos enviados para esa prestigiosa institución. Te cuento que la temperatura en estos momentos a las 17:05 horas es 20 grados, una décima, con una humedad del 58%. Luego de la lluvia que tuvimos ha quedado, ¿no?, esta humedad y esta sensación de pegote. Y el viento desde dirección sur, 7 kilómetros en la hora. Por lo que podemos ver, vamos a tener una semana ya primaveral, mañana con una máxima de 20, el jueves 24, el viernes 27 y, atención, el sábado, que la temperatura estaría llegando a los 29 grados. Y bueno, ¿qué pasaba un día como hoy en otros tiempos? ¿Cuáles son los hechos destacados? En el año 1931, este es
un hecho que uno siempre recuerda. Condenan a Al Capone en Estados Unidos a 11 años de cárcel y con una multa de $50.000. A él lo habían hallado culpable una semana antes. Considerado el más importante jefe de la mafia, va a prisión no por sus actividades delictivas como tal, sino por no pagar impuestos. El responsable de su caída es un agente del Tesoro, Elliot Ness, que lidera un grupo famoso por no ceder al soborno de la mafia, es decir, por no recibir plata por el costado, denominado Los Intocables, que después, como bien sabemos, esto fue llevado a la pantalla grande, al cine, con una película con este mismo nombre. Y un día como hoy, pero en el año 1999, ¿qué es lo que recordamos? El triunfo de Fernando de la Rúa, que se impone en los comicios presidenciales con el 48% de los votos. Quería recordar hoy esta efeméride porque, bueno, venimos de estar contando votos, todavía se siguen contando hasta llegar al resultado, digamos, final y oficial. Y en ese momento, en el año 1999, un 24 de octubre, el candidato de la Alianza le saca 10 puntos de diferencia a Eduardo Duhalde. Esta elección pone fin a los 10 años y medio del gobierno peronista, encabezado en ese momento por Carlos Saúl Menem. La victoria del candidato de origen radical marca la llegada al poder, por así decirlo, de lo que sería un primer gobierno de coalición en la historia argentina. La UCR junto al FREPASO gobernarían la nación, mientras que el peronismo retenía ese 24 de octubre la provincia de Buenos Aires, siendo electo gobernador Carlos Rucauf. Y también un día como hoy, que se recuerda ya en España en el año 2019, después de casi 44 años en el mausoleo del Valle de los Caídos, y pese a la oposición de grupos de derecha, que no estaban de acuerdo con la decisión, fueron exhumados los restos de Francisco Franco. El ataúd del dictador español fue llevado al cementerio de El Pardo, en Madrid, y la familia Franco también se niega y repudia esta medida que impulsó el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y ya para terminar, también recordamos que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, el Día de las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, y en Argentina celebramos el Día del Diseñador Gráfico y el Día de la Astronomía. Nosotros queremos saber. Y sí, después de lo que ha pasado el domingo, nosotros queremos saber. Y generalmente yo, ¿qué es lo que suelo decir generalmente al inicio o al final del programa? Hoy les dije, tenemos un programazo porque hay 2 invitados de lujo. Y con la producción, al invitado que en minutos les voy a presentar, siempre lo tenemos en agenda porque es un verdadero lujo. Y yo les decía, reservemos a este profesional para luego de las elecciones, porque yo sé que va a ser un análisis brillante. Y más de una vez yo digo, ¿no? Como profesional de la psicología uno fantasea y dice, qué lindo podría haber sido tener una charla con Freud, con Jung o con los grandes de la psicología. En este caso soy una agradecida porque voy a poder tener una charla con uno de los grandes de la sociología. Para mí es un privilegio poder contar hoy con la presencia de Luis Costa. Para mí, la mente más brillante de la sociología en Argentina. Así que, como les digo, es sociólogo, es analista político, escribe como los dioses, lo pueden leer generalmente en Perfil. Así que, bienvenido Luis Costa, Guillermina Rizzo te saluda.
¿Cómo te va, Guillermo? Bueno, agradezco tu enorme, exagerada introducción hacia mí, así que bueno, me lo guardo, perfecto. Ninguna exageración. Te lo he dicho en persona y yo creo que quienes te leemos, quienes te seguimos, quienes a través tuyo hemos conocido a Luhmann y a tantos grandes pensadores, estamos convencidos que es así. Pero ya para entrar en tema, Luis, vos días pasados habías hecho referencia a la incertidumbre y decías que no es solo una propiedad del sistema político, sino que en la sociedad aparece por todos lados. Luego del resultado del domingo, ¿podemos decir que estamos en un escenario más certero, que hay más certidumbre, o analizando un poco los procesos sociales como lo haces vos, decimos no, seguimos en estado de incertidumbre? Bueno, mira, en realidad la incertidumbre en la sociedad tiene forma de paradoja, ¿no? O sea, cualquier paso que va analizando la incertidumbre abre la duda para el próximo paso que va a venir y abre una incertidumbre nueva, ¿no? Bien. Digamos que todos los procesos sociales en realidad están agarrados de la necesidad de ir resolviendo diferentes niveles de incertidumbre en cada nuevo momento que la sociedad te pone frente a vos, ¿no? Obviamente que hay procesos sociales que son más rutinarios, ¿no? La rutina no necesita tanta decisión porque casi que se repite sin reflexionar demasiado sobre ella, ¿no? Por eso se la llama rutina. A no ser que, no sé, algo de nuestra rutina se le enfrenta a algún tipo de novedad en el medio, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a dar un ejemplo básico. Sale alguien a la mañana y de repente hay paro de transporte. Entonces tiene una nueva incertidumbre que en vez de hacer lo que hace todos los días, que ir al mismo lugar a tomar el mismo transporte, tiene que generalmente tomar una decisión. Si querés este ejemplo básico de la vida cotidiana lo podemos trasladar a las elecciones, ¿no? Sí. Ya que lo nombraste el querido Luhmann, ¿no? En realidad, una cosa muy linda que Luhmann dice sobre la política es que la política cada 2 años, digamos, genera su propio proceso de incertidumbre, ¿no? Su propio proceso de desestabilización, es el término que él usa. Es decir, va a un proceso electoral que estructuralmente tiene un resultado que es incierto, porque puede haber mayor o no certeza de quién va a ganar o quién tiene más o menor ventaja, pero estructuralmente la política, cada vez que hay una elección en Argentina y en todo Occidente, que es donde generalmente tenemos más elecciones, los resultados son estructuralmente inciertos, porque va la gente a votar y hasta que no se cuentan los votos no se sabe, ¿no? El recorrido que hemos tenido este año, particularmente si querés, el elemento que le agrega un poco más de incertidumbre a la incertidumbre estructural que tiene, que él sabe cómo agregar. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre basal, que está en todos los procedimientos, aumenta el volumen de la incertidumbre y hay más, ¿no? Este año el tema de Milei, el tema de que haya 3 candidatos en juego y no 2 grandes partidos, sino que pase a 3. De alguna manera la forma que operativamente el sistema político tiene de resolver eso es a través de elecciones. Entonces, bueno, puede haber muchas dudas, pero alguna vez que hay elección, digamos, por lo menos hasta ese momento, da respuesta, ¿no? Ahora vos mira qué interesante, porque da respuesta y automáticamente ¿cuál es la pregunta? Bueno, entonces ¿ahora qué va a pasar? Una nueva incertidumbre. O sea que toda, y es más, cuando se resuelva la segunda vuelta, va a haber una incertidumbre nueva. Bueno, ¿va a poder gobernar o no va a poder gobernar? Así que en realidad la incertidumbre es algo que nos acompaña. Vos hablabas del psicoanálisis, ¿no? Yo también me psicoanalizo mucho y siempre hago el mismo chiste que cuando termino la sesión ando perfecto y a partir de ese momento empiezo a arruinarla hasta la próxima sesión, ¿no? Entonces, en general, lo que me parece que es importante es cómo sería con la incertidumbre. Ahora, después, si vos me permitís, a mí me parece un tema que no sé si te parece interesante, pero que tiene que ver con qué lecturas se hacen una vez que la incertidumbre, por lo menos hasta ese momento de la elección, se produce y cómo se leen los resultados, ¿no? Es decir, los resultados se aceptan, no se aceptan, se enojan, no se enojan, los protagonistas, porque tiene que ver con acaba de ocurrir que para mucha gente fue una sorpresa que el MAS saliera primero, ¿no? Y que Sí. por lo tanto el peronismo recuperaba una gran cantidad de votos. Y la lectura que se ha hecho en general, creo que de gran parte del periodismo es, en vez de tratar de entender qué pasó, hay una especie de enojo y de asignación de sentido al resultado,
basado fundamentalmente en la idea de, bueno, acá lo que pasó, que el plan platita, y que la gente no entiende nada. Vos sabés, ¿no? Luis, que yo tenía acá agendado, perdóname que te interrumpa, Sí. porque lo que yo venía viendo, ¿no? Uno desde ya varios días está pegado a redes, a pantallas, siguiendo este proceso, Sí. y lo que a mí me llamaba la atención entre periodistas era las explicaciones de este resultado electoral. A mi criterio, un tanto reduccionistas. Y yo con lo que me encontraba era ignorantes, les gusta vivir como pobres, tomé nota de algunas de las cosas, viven de los planes y votan para ser vagos, no les importa el choreo, defecan en un balde y votan eso, ganó el voto Insaurralde. Entonces, ¿cuál es tu análisis en esta línea que es un poco lo que estabas empezando a explicar? Creo que viene asociado con esto que yo te estoy haciendo mención. Bueno, muy bueno el raconto que vos haces. Lo que es interesante que hace es que la misma gente recibiendo los mismos planes, en las mismas condiciones sociales, y que en ese momento, porque en 2 meses no va a cambiar la sociedad argentina, creo que alguna vez cuando yo daba las clases de las que vos haces mención, decía, bueno, la sociedad cambia, pero es muy difícil de verlo cuando pasa. Pero una de las maneras de ver cómo la sociedad cambió es ver una foto de uno hace 10 años. Se cambió la ropa, uno está más joven y no se había dado cuenta que estamos en ese momento. Y sin embargo, cuando uno mira el espacio así en extenso, uno ve ahí la evidencia de que sin darse cuenta todo fue cambiando y al mismo tiempo siguiendo igual. Entonces, la verdad que en dos meses las condiciones estructurales es prácticamente la misma gente votando y modificando en algún aspecto que no es, que también es ese otro análisis que hay que hacer de cuánto se ha movido el voto, si es que se ha movido tanto. Pero creo que se reemplaza si querés, un criterio cognitivo por un criterio moral, ¿no? Ahí también estamos usando algunos temas más lumanianos, pero es decir, si usamos criterios de que nos basen en el conocimiento o en criterios de asignación moral, o sea, esto está mal. Cuando hablamos de criterio moral hablamos de criterio de lo bueno y lo malo que todos portamos, pero no necesariamente uno puede describir los procesos sociales a través de bueno o malo, ¿no? Exactamente. En todo caso, no sé, bueno, si reduce la pobreza, vamos a decir que es bueno, pero porque hay indicadores objetivos que demuestran que la pobreza se reduce o que aumenta la actividad económica, y hay indicadores para decir, y uno después puede decir si es bueno o malo, pero uno tiene elementos objetivos. Claro, es muy difícil dar elementos objetivos en sí mismo, digamos, en la idea de los valores. Yo creo que mucha de la lectura que se ha hecho básicamente tiene que ver con la carga valorativa que tienen los que están analizando esto, que bueno, que prescinden del intentar explicar cómo es que la misma gente a los 2 meses cambia en algunos aspectos el voto, y a lo mejor hay criterios que van mucho más allá de esas asignaciones causales que están haciendo. Por eso me parece importante usar el concepto de asignación causal, ¿no? Es decir, no hay ningún dato que tengan para asegurar que eso es así, ¿no? Sí. Pero están haciendo una asignación, o sea, le están dando a un episodio una causa de la cual no tienen ningún tipo de evidencia, ¿no? O sea, puede haber o no algún tipo de relación al respecto, pero después hay muchos otros elementos para asignar acá, como por ejemplo, qué es lo que le pasa a la gente con los otros candidatos, qué tan coherentes o qué tan buenas o malas han sido las campañas de los otros candidatos, qué elementos tal vez del liderazgo de Massa ha transmitido que no había puesto esfuerzo en transmitir en La Paz. O sea, es decir, cuando se habla de esa manera, se pierde la oportunidad de incorporar un montón de elementos del análisis. Entonces, bueno, como que la sociedad es buena si vota de acuerdo a como ellos creen, si no, la sociedad es una especie de recipiente que se va a llenar solamente con lo que decida el peronismo. Pero bueno, por eso te decía, hace 2 meses acaba de pasar algo en el cual el peronismo no estaba del todo bien, ¿no? Así que antes estaba bien, ahora está mal, no queda claro como criterio de explicación. Y a ver, yo cuando preparaba esta entrevista, obviamente uno hace archivo, mira tus declaraciones, tus artículos, tus publicaciones, y días pasados vos en una entrevista dijiste, Milei y el peronismo compiten por la misma cesta de votos. En virtud de eso, y que si vos tirás ese título, yo esto lo firmo, es producto de un análisis concienzudo, racional, fundamentado, teórico, epistemológico. Semejante derivar en esta aseveración,
¿qué nos permite vislumbrar o qué vislumbrás vos para el balotaje? ¿Hay balotaje? Digo yo, porque yo ya a esta altura, viendo hoy la decisión de Santoro, que creo que es netamente estratégica, primero llegaremos a un balotaje y en esto de compiten por la misma cesta de votos, ¿cómo lo ves? No, lo de la cesta de votos tiene que ver con un análisis de la evidencia de los votos, ¿no? Sí. Eso se puede ver, digamos, tiene cierta complejidad, pero es muy interesante. Uno se puede bajar los datos de las urnas, ¿viste? Sí. Y los datos de las urnas están ubicados en un lugar en el espacio, en una zona determinada, y uno puede ver los resultados dependiendo de las zonas. Y a su vez uno de esas zonas tiene información de nivel socioeconómico, ¿no? Entonces vos podés relacionar los lugares donde al peronismo le tiende a ir mejor y los lugares donde Juntos por el Cambio le tiende a ir mejor. Sí. En los grandes aglomerados urbanos, con los datos de las PASO, Milei era casi como una copia, tratamiento espacial de su voto. No me estoy refiriendo a criterios semánticos de descripción de su discurso, no me estoy refiriendo a resultados. Él ha tenido un desempeño en el cual, a medida que vos bajás en el nivel socioeconómico, o sea, donde vas a zonas donde los recursos son más bajos, el desempeño de él va creciendo, ¿no? O sea, que vos podés mirar a Milei en un mapa, en el conurbano y la primera y la tercera sección, en los lugares de mayor pobreza. Milei en realidad tiene desempeños que están arriba de los valores que Milei mismo tuvo en otros lugares donde Juntos por el Cambio te suele ir mejor. O sea que Milei, en realidad, lo que terminó ocurriendo es que, en vez de ser, como la hipótesis tenía el peronismo, un candidato que por la asignación causal, mirá cómo es el mismo, podemos usar el mismo concepto, ¿no? Exactamente. Por la misma asignación causal de que lo escuchan hablar de determinada manera, entonces hace una especie de relación supuestamente directa entre el discurso y un comportamiento masivo de la población de voz, derecha, pero sin mayor especificidad. Bueno, entonces eso significaba una especie de correlación de voto de él con Juntos por el Cambio. No hay ninguna evidencia de eso. De hecho, las zonas donde Juntos por el Cambio generalmente le va muy bien son las zonas de nivel muy alto, y ahí Milei tiene sus valores más bajos. Esto ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, esto ocurre en algunos lugares del conurbano, esto ocurre en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén. O sea, no estoy hablando solamente del AMBA, ¿no? Estamos hablando de todo el país que tuvo exactamente el mismo comportamiento. Pero en realidad ahí hay un secreto, que es lo que hay que analizar, porque estamos hablando de una elección que acaba de ocurrir, ¿no? Sí. También tengamos en cuenta eso. Nosotros estamos tratando de empezar a analizar, a ver, porque, ¿a qué voy con esta vuelta? Lo que quiere decir esto es que el peronismo tuvo un error de diagnóstico, creyendo que Milei lo que hacía era dividir el voto Juntos por el Cambio, cuando en realidad lo que hacía era dividir el voto propio del peronismo. Claro. Esa terminó siendo una especie de desgracia para la PASO, pero es una desgracia con suerte. Porque si el peronismo acomoda expectativas en los segmentos de nivel más bajo, los votos de Milei pueden volver, porque el peronismo no tiene que traer los votos de la vereda de enfrente, de Juntos por el Cambio, que es casi imposible. Los tiene que traer de Milei, ¿no? Entonces, probablemente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es donde debe haber habido un corrimiento de votos del mismo segmento de nivel bajo que se volcaron a Milei, por razones que habrá que investigar, probablemente por temas de decepción y de sentir lejanía con la candidatura de Massa, que cuando eso comunicacionalmente y estructuralmente pudo ser resuelto, volvieron. Claro. Así que, por los datos que hay, probablemente Massa igual subió en todo el país, pero donde el comportamiento fue especialmente marcado, la diferencia fue la provincia de Buenos Aires. Entonces puede ser que en esos lugares, Massa lo que haya traído desde el mismo lugar donde Milei comparte con el peronismo, se lo trajo de vuelta, ¿no? Y ahí está parte de la explicación probablemente de la recuperación de la PASO. Ahora, pero en la PASO estaban los datos para esto que acaba de suceder, ¿no? Sí. Así que la descripción de esto es como una especie de cine negro, que es una frase que a la gente le gusta también repetir, pero si leen el libro de Popper van a encontrar ahí que arranca por ahí, pero en realidad sale digamos, probablemente del desconocimiento de que estructuralmente el voto de Milei estaba en condiciones de empezar a perder potencia. Eso no quiere decir que sea para siempre, ¿no? Exactamente. Y la segunda vuelta, sí, yo creo que va a haber segunda vuelta. Esto no es medianamente dinámico, pero sobre una base que se sostiene, ¿no? Porque el análisis de la PASO, que también me ocupé lo más posible de decirlo, también escondía que abajo de Milei
estructuralmente la elección se seguía pareciendo mucho a 2019, ¿no? Sí. Es como si vos mirás en un mapa Juntos por el Cambio versus Unión por la Patria, que es el ex frente de todos, cuando los ves enfrentados, muestran una relación espacial muy parecida. Es como uno la ve en un mapa, Sí. y si uno saca a Milei y los ve a esos dos juntos, es un mapa muy parecido al de 2019. O sea que Milei en realidad lo que hizo fue adquirir formas prestadas de estos dos partidos para, entre ambos, generar una relación. Pero eso significaba también que para él una situación de agarre poco flojo, porque él estructuralmente no estaba vinculado a nada, más que tomar prestadas estructuras de los otros partidos, ¿no? Exactamente. Entonces vos mirá todas las cosas que hay para explicar, ¿no? Además de la idea de que se reduce esto al tema de la asignación de dinero de parte del Estado, que yo no estoy diciendo que no sea importante, pero hay tanta información interesante en las elecciones que es una pena que en vez de prestar atención a eso, Exactamente. se use el espacio, ¿no?, de la discusión para enojarse. Por eso la idea era invitarte y estaba convencidísima que ibas a empezar a enfocar, ¿no? Esto es como cuando decís, bueno, en una obra de teatro, ¿a dónde dirijo la luz y qué ilumino? Y bueno, en este escenario social que tenemos, creo que sos un maestro en este sentido, Luis. Así que gracias por haber pasado por el programa. No, por favor, un placer, y como diría Luhmann, no se olviden de que todo pasa dentro de la sociedad. Así que no busquen afuera nada porque todo está acá dentro. Exactamente, gracias. Era Luis Costa, sociólogo y experto en procesos electorales. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Nosotros queremos saber. Y siendo las 17:30 horas, nosotros queremos saber, porque hay mucho todavía por explicar y por entender. Y bueno, con la producción dijimos, sigamos en esta línea de analizar. Y tengo el honor de presentar a alguien para mí muy especial, entrañable. Él es licenciado en comunicación. Por años estuvo a cargo de la prensa en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y todas las mañanas deleita a Bahía Blanca y a la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires con su programa Café por Medio, además de su sitio web Café por Medio Digital, que los invito a visitar. Así que le voy a dar la bienvenida al señor Ariel Biagietti. Buenas tardes, Ariel. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina, ¿cómo te va? Gracias por la presentación, muy amable. Honrada de este momento. Y uno dice, bueno, baja un poco la espuma, la efervescencia, comienzan los análisis y te propongo hacer como una especie, ¿no?, de zoom, ir de lo nacional por allí a lo local, de lo macro a lo micro. ¿Cuál es tu primera lectura a nivel nacional a partir de estos resultados? Bueno, lo primero que quiero decir es que indudablemente el sello distintivo de esta elección ha sido el enorme aumento electoral que ha tenido
el candidato del oficialismo, que permitió indudablemente desparramar parte de ese voto hacia distintos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente el voto que se llevó Sergio Massa permitió que la boleta fuese menos cortada en distritos del interior, y eso también permitió que algunos distritos tuviesen una performance electoral dentro de ese partido realmente importante, recuperando municipios que eran en el mes de agosto por lo menos quizá impensados que podían estar en manos de ese movimiento político. Ahora, no hay una sola conclusión de por qué ha crecido tanto seguramente Sergio Massa en lo que hace a su performance electoral. Seguramente hay mucho de lo que ha anunciado, mucho de las medidas que ha tomado, el hecho de que siempre haya mayor posibilidad de tener un peso más en el bolsillo a la gente, eso lo conmociona, y eso permite indudablemente hacer un análisis de forma distinta. Pero también hay mucho de la oposición, es decir, ¿qué ofrecía la oposición? ¿Qué tenía la oposición para dar? ¿Cuál era el argumento por el cual la gente debía votar a la oposición? Convengamos que es una situación, yo no sé si única en el mundo, pero de las pocas cosas que yo he leído, por lo menos en materia de comunicación y de proyección en lo que hace a una campaña electoral del marketing político, pero es un ministro de Economía que tiene más del 12% de inflación en los últimos 2 meses, una inflación interanual superior al 135%, y es el candidato del oficialismo. Pero a mí me parece que hay que analizarlo desde el punto de vista de cómo se sentó Massa a diseñar su campaña. Yo en ese sentido quiero decir que lo hayan votado o no lo hayan votado, es distintivo el trabajo y la tarea que ha hecho Sergio Massa de cómo organizó su campaña electoral. El primer paso de Sergio Massa fue esperar que Bullrich le gane la interna a Larreta. Era mucho más candidato, entendía Massa, para competir Larreta que Bullrich. Ese es el primer paso. El segundo paso fue tratar de generar la discusión, la pelea, poner en el ring a Milei, ¿no? De tal manera que Milei le quite votos al competidor de Juntos por el Cambio. Y eso indudablemente lo logró, porque hizo que se pusiese en el mano a mano y en la discusión y en el debate. Y el tercer punto fue, lógicamente, llegar a un balotaje con Milei, y también lo logró, y eso me parece que es una campaña diseñada a partir de ¿qué? De medidas tomadas post-paso, como por ejemplo el tema del IVA, como por ejemplo el tema de bajar ganancias, del límite en ganancias, como por ejemplo los créditos a través de ANSES, distintas medidas, como en algún momento algún funcionario del propio gobierno de la provincia de Buenos Aires llamó Plan Platita. De esa misma manera fue promocionando la posibilidad de que la gente tuviese un peso más en el bolsillo y diciendo, bueno, estamos mal, pero no sé qué me ofrecen los otros, tengo la esperanza sobre esto, tengo un peso más en el bolsillo, y me parece que eso se puede comprobar mostrando literalmente en los barrios, en los sectores, en las ciudades, donde ganó Milei en las PASO y donde ahora volvió a retomar el voto a Sergio Massa. En los barrios más periféricos, en los barrios con más necesidades, Milei había hecho una elección extraordinaria. Eso en mismo agosto. dijo recién, antes de esta entrevista, pasó el sociólogo Luis Costa, que hacía un análisis, ¿no? Él decía que Massa y Milei pescaban votos en el mismo cesto, en la misma canasta, y él había analizado las PASO, y lo que veía era que Juntos por el Cambio tenía un grupo de votantes de un determinado estamento social, por así decirlo, y que tanto Sergio Massa como Milei estaban pescando en las mismas aguas. Esos mismos votos que en su momento cosechó Milei, hoy mutaron y se dirigieron para la canasta de Sergio Massa. Claro, con un argumento, pergeñado por Sergio Massa a través de distintas medidas que adoptó. Yo no entro a juzgar si está bien o está mal, si correspondía o no correspondía, eso le corresponde a la justicia electoral que lo analice. Yo lo que digo es que tomó medidas desde el Ejecutivo
él propiamente dichas, a partir de las PASO, que permitieron indudablemente mejorar su situación electoral en estos sectores donde literalmente fueron siempre del peronismo y que en las PASO se las habían robado, entre comillas, la gente o el voto hacia Milei, y no se entendía por qué. ¿Cómo puede ser que los sectores más desprotegidos lo hayan votado a Milei? Bueno, ese voto lo volvió a recuperar Sergio Massa a partir de estas medidas. Pero digo, el conjunto de medidas tiene también que ver con vos fijate y analizá la campaña de Massa. Ha sido Massa la campaña. Sí. Alberto Fernández pasear por el mundo, digamos, ¿no? Sí. Cristina Fernández no tener apariciones, lo mismo que Máximo Kirchner. No mencionar la Cámpora, no apareció en ningún momento Grabois. Digo, cualquier situación, no aparecieron algunos ministros cuestionados. Digo, fue sí una campaña... apareció estratégicamente en una entrevista a Telam el Papa Francisco. Bueno, eso es un dato muy importante que tiene que ver también con errores ajenos. Claro. Mucho de personal en eso, porque, a ver, la relación entre el Papa Francisco y Massa nunca fue de la mejor. No digo que estén peleados, pero digo, no fue de la mejor. Y esa situación, fíjate que el Papa Francisco, creo que la nota se la entrega a un periodista, si no me equivoco, de la televisión pública, cuando habla sin nombrarlo, hace mención al tema de Milei. Sí. Pero lo que quiero decir es lo del Papa Francisco también, en función de errores ajenos, porque fue cuando Lynch empieza a hablar del Vaticano. Digo, sí. A ver, el error más importante que tuvo en general, ¿no? Milei de las PASO para acá, fue hablar y permitir que cualquiera hable en su nombre. Claro. Porque él había llegado a donde había llegado en las PASO sin hablar. Simplemente con una motosierra arriba de una camioneta diciendo basta la casta, libertad, libertad, y solamente eso había sido el argumento, y la dolarización, digamos. Esos habían sido el argumento más importante que había tenido Milei para las PASO. Cuando él, en vez de continuar en esa misma línea, es decir, pocos medios, porque los medios lo tenían literal, los tenía siempre, digo, o argumentaciones a partir de las redes sociales. Digo, en vez de hacer eso, permitió que cualquiera hable en su nombre, cualquiera de sus candidatos, no menospreciando a las personas, y que él también hable y se vaya pisando en algunos aspectos. Y eso fue un retroceso indudablemente. Y uno de los últimos grandes retrocesos fue el acto de cierre que hizo la semana pasada, cuando la gente lo vio de una manera no conveniente para que una persona maneje los destinos del país en función de cómo se había expresado. Y eso me parece que también fue determinante para ese retroceso que había tenido inicialmente las expectativas de Milei. Ahora, Ariel, Juntos por el Cambio cuenta con un valioso botín de 6 millones, casi 300.000 votos, 267.152. ¿Cómo ve esta alianza de caras al balotaje? Y por otro lado, porque sé que es un gran conocedor del ADN de los radicales, ¿cómo queda este legendario partido ahora? Bueno, yo creo que todo va a depender indudablemente de lo que determinen las autoridades, pero que no se confundan los dirigentes. Los acuerdos de cúpulas no se trasladan al votante, el votante es fluctuante. No es porque yo saqué 10 votos, los 10, y yo firmo con vos, los 10 votos que me acompañaron a mí van a ir hacia vos. Digo, eso, olvídense, eso no existe, es irreal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es otra cosa, me parece es saber cómo y de qué manera empezamos a hacer el trabajo en función de analizar qué es lo que puede ocurrir con Juntos por el Cambio. Si analizamos qué es lo que ocurre, bueno, el primer paso me parece es la independencia del votante. Todos los partidos que que son partícipes de Juntos por el Cambio deberían darle independencia al votante, porque está muy dividido, si es que realmente quieren sostener la alianza. Si vos entendés que algún partido político de los que integran este espacio definen por quién votar, eso los va a llevar a una ruptura mucho más rápido de lo que se imaginan. Porque me parece que ese es el punto que buscan como para tratar de cerrar una situación de quiebre. Entonces me parece que lo primero que deben hacer cada uno de los partidos que integran esto es la libertad de acción sobre
institucionalmente hablando, sobre lo que puede ocurrir en la próxima elección. Porque con Milei no tenían puntos de encuentro y porque tampoco tenían puntos de encuentro con el oficialismo. Entonces, hoy decir vamos a votar por uno o por otro es también ser parte de una complicidad en un discurso que no fue el que llevaron adelante durante la campaña electoral. Esto más allá de las cuestiones afines que cada uno de los dirigentes puede tener en forma personal con alguno de sus candidatos. Bien, a partir del 10 de diciembre, bueno, en caso de que gane Massa, no solo es gobernabilidad, también hay una cuestión de poder, algo que por allí, en lo que falló, creo yo, Alberto Fernández, porque no hay que perder de vista que hay un Kicillof que hizo una muy buena elección en la provincia, está Máximo, está Cristina, y sabemos que esos votos han sido cosecha de ese sector. En caso de que Massa gane, como muchos creen, no sé si usted se anima a dar un pronóstico. ¿Cómo ve después del 10 de diciembre el tema de gobernabilidad y de este gran acuerdo que le está ya invitando a participar a todos los sectores? Pronóstico no puedo dar, sí lo que puedo hacer es un análisis. El hecho de que el gobierno no haya querido correr el feriado, para mí, en el análisis que hago, es favorable a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque de esa manera es mucho más sencillo poder obtener el 50%. ¿A qué se debe? Y que si hay personas que viajan o se toman esos 3 días o deciden ir hacia algún lugar en especial, no votan, simplemente eso permite que Sergio Massa pueda tener un mayor porcentaje que le permitiría llegar más firme al 50%. Ahora, ¿por qué digo esto también? Porque generalmente el votante de Milei puede tener más accesibilidad a poder disfrutar de un fin de semana tan largo como el que se menciona. ¿Qué va a hacer Massa? Massa después del 10 de diciembre, si es que es presidente, es el nuevo líder. Es indudablemente el nuevo líder. ¿Qué quiero decir con esto? Massa no es Alberto Fernández. Claro. Lo ha demostrado en cada uno de los espacios en los cuales estuvo. Después discutimos cómo lo hizo, por qué terminó de una manera, por qué antes dijo una cosa y ahora dijo otra. Eso es otra cosa, eso es habilidad del político y también la habilidad para que le crean al político. Pero digo, en función de esto, digo, Sergio Massa es el nuevo líder, si es presidente. Ahí no va a tener como se dice, un doble comando. Él va a ser el nuevo líder. Ahora, va a tener un contrincante importante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Que Kicillof no es un constructor político como lo es Massa. Claro. Que seguramente Kicillof va a necesitar de otros espacios políticos internos para seguir siendo fuerte electoralmente hablando dentro del espacio. Porque no es Massa en la construcción política. Pero me parece que Sergio Massa, si es electo presidente, se viene una nueva etapa con un líder absolutamente distinto al cual tenemos hoy, ¿no? Bien. Bueno, Ariel, gracias. Para mí ha sido un placer inmenso y lo sabés. Ahora que terminó la entrevista ya no te trato de usted. Y bueno, gracias por haber pasado por este favor. Programa. Un placer. Muchas gracias, Guillermina. Muy amable y gracias por habernos comunicado. Era el licenciado en Comunicación y periodista Ariel Biagietti. Punto cultural. Y ya cambiando un poco el foco luego de tanto análisis político y tanto voto y candidato y elección y balotaje, llegó el momento de ver un poco el escenario cultural y le voy a dar la bienvenida a nuestra locutora nacional y periodista encargada de estos temas culturales. Salomé Aneo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes para vos, para toda la audiencia, y es el momento de distender. Es el momento de distender. Tenemos tiempo porque, mira, yo estoy mirando el reloj, esto es en vivo, 17:45, te doy tiempo, llegado el caso, punto psicológico, de paso ya lo voy poniendo en autos al operador, quedará para la próxima semana, pero quiero que desarrolles tu espacio con tranquilidad y sin correr. Sin correr, está bien, está bien. Bueno, Guille, mira, te cuento, porque no sé
probablemente ya alguno esté enterado, pero me parece muy importante reflotarlo, que se está llevando a cabo la Noche de los Teatros. Esto ya arrancó el 30 de septiembre, todavía continúa, y este sábado 28 de octubre a las 20, se mantiene la Noche de los Teatros, y obviamente lo que se está haciendo es que muchas salas teatrales de la ciudad abran sus puertas, bueno, justamente para disfrutar de obras a precios que son realmente muy accesibles. ¿Por qué? Porque hay una opción de descuentos que van desde el 60% hasta el 90% en las entradas. Es decir, son boletos, es muchísimo, son boletos promocionales con este descuento que va, como mencioné anteriormente, entre el 60 al 90%. ¿Cómo es el tema? Es así, la venta de los boletos promocionales se realiza en Tickets Buenos Aires, que esto es Avenida Presidente Roque Peña, 1141, al frente del Obelisco, por ahí, por esa zona. Acá muy cerca de la radio, sí, en la diagonal. Exacto, claro, exactamente. Lo que, primero que hay que armarse un poquito de paciencia porque hay colas para acceder a este beneficio, pero vale la pena. Y uno se acerca allí para obtener su boleto, y luego tiene que ir a la boletería del teatro, el teatro correspondiente, que haya sacado la entrada, hasta una hora antes de comenzar el espectáculo puede ir a canjearlo. Entonces, lo que tiene que hacer la persona que lo haya comprado, tiene que acercarse a la boletería, ya, como dije, mencioné anteriormente, tiene hasta una hora antes de que empiece el espectáculo, tiene que presentar su DNI y tiene que tratar de ir lo más pronto posible porque los cupos son limitados. Así que si compras la entrada así en Tickets Buenos Aires, en Roque Sáenz Peña, directamente cuando los obtenés te vas al teatro, ahí los canjeas y ya tenés tu entrada para poder ingresar a ver la obra que hayas elegido. Salo, no es una compra online entonces que se puede hacer, solo presencial. No. Exactamente, solo presencial, así que por eso mi recomendación es que uno vaya temprano, porque realmente se arman filas interesantes, porque teniendo en cuenta que la promoción es bastante tentadora, el 60 al 90% es un montón. Mira, días pasados estuve viendo El Equilibrista, que la tenía pendiente, solo los miércoles se exhibe. Bueno, claro. Un lujo emocionante, la gente aplaude de pie, pero teniendo en cuenta que el valor de una entrada promedio es de entre 4.000 y 8.000 pesos, estar hablando de un descuento del 60 al 90%, más que interesante esto que nos estás contando. Exactamente, la verdad que sí, es más que interesante, así que recomiendo que se acerquen. Por otro lado, porque esto no es todo, en el Teatro Alvear, que esto es Avenida Corrientes 1659, se va a poder ver la obra Edmond, y en el San Martín, esto es Avenida Corrientes 1530, 1530, sí, 1530, más o menos lo mismo, se puede ver Cyrano y Largo Viaje de un día hacia la noche de manera gratuita. Así que se pueden también acercar, todo el mismo día, se acercan, por orden de llegada, se les otorga 2 entradas por persona y también es hasta agotar la disponibilidad de cada sala. A partir de las 18 ya pueden ir a hacer fila para poder obtener esta posibilidad de tener 2 entradas gratuitas para ver cualquiera de las 2 obras. Obviamente uno es en el Teatro Alvear y otro es en el Teatro San Martín. Bien. Y además de eso, se está llevando dentro del paquete que ofrecen los teatros, es que se están realizando paseos gratuitos guiados en estos 2 lugares, en el Teatro San Martín y en el Teatro Nacional. ¿Cómo es esto? Hacen 2 salidas, una a las 19 y otra a las 21, desde el Complejo Teatral San Martín, y finalizan el Teatro El Nacional. Ese recorrido que se hace desde un lugar hasta otro es acompañado por un guía
que les va a ir porque están especializados en artes escénicas, los guías, les van a ir contando un poco acerca de la historia, bueno, de mitos, de cositas interesantes, de todo lo que ha ido sucediendo, surgiendo a lo largo del tiempo en el caso de, por ejemplo, en el Teatro San Martín. Sí. Cuando llegan al Teatro Nacional, se hace otra salida, que una es a las 20 y otra es a las 22, desde el Teatro Nacional vuelven al Teatro San Martín, con la misma modalidad. Es decir, se hace ese recorrido, los guías van contando a todo aquel que se quiera sumar todo acerca de la historia de estos dos lugares. Así que eso también me parece muy interesante como para conocer a aquellos que les gusta conocer acerca de la historia, y bueno, convocarlos a que puedan sumarse, porque bueno, es interesante también. Mira, vos que estás ahí en la cultura, mové tus hilos, porque bueno, ya tuvimos Noche de los Museos, Noche de los Teatros. Yo estoy desde hace años proponiendo una Noche de las Farmacias, a ver si podemos acceder a todos los medicamentos con precios acordes, porque bueno, habiendo tantas, se podría hacer un circuito la noche. No estaría mal. La noche de la farmacia, sí. La noche de todo, así que la noche de la farmacia me parece mala idea, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, te digo otra opción, la de las noches de los teatros, bueno, bastante completita. Ahora me voy al Abasto, al Shopping Abasto. Shopping Abasto, bien. Shopping Abasto, sí. Hasta el 19 de noviembre se está realizando una exposición que se llama Roca Box, que es una exposición de la mano del fotógrafo Gabriel Roca, y que lo que se refleja en todas las imágenes que se van a poder ver es la historia del rock nacional. De los 80, básicamente de los 80. Esto se está llevando a cabo en el primer piso del Abasto. Sí. Entonces, bueno, ahí lo que uno va a poder encontrar son fotos fotografías, de Charly García, de Luca Prodan, de Andrés Calamaro, de Cantilo, de todos los referentes del rock nacional de los 80, todas las fotografías que son muy muy particulares, que cuentan cosas con cada una de las imágenes que se van viendo. Así que bueno, me parece también algo visualmente muy atractivo para todos aquellos fanáticos del rock, obviamente. Del rock. Salo, ¿esa actividad es gratuita? Esta actividad es gratuita, sí. Es en el Abasto Shopping, es en el primer piso. El Abasto. Y hasta el 19, bueno, hasta el día del balotaje hay tiempo para ir a ver la muestra de rock. Como para ir un poco más con imágenes en la cabeza, un poco más distendidos. Sí, más distendidos. Tal cual. Y bueno, y como última opción, esto es como plan más casero, te traigo un documental que se va a estrenar este jueves que viene, que se llama La hija de Dios, Dalma Maradona. Obviamente que bueno, está protagonizada por Dalma Maradona, la hija de Diego y de Claudia Villafañe, que va a estar estrenando en HBO Max. El documental tiene 3 episodios y lo que muestran principalmente, bueno, los escenarios importantes en la vida de Diego, contados de la mano de Dalma, y además diferentes entrevistas de personalidades que acompañaron a Diego durante toda su carrera, como lo son Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tevez, bueno, diferentes personalidades del fútbol, que van del mundo del fútbol, que van a estar dando también su testimonio dentro de este documental. Así que bueno, también para este jueves, un poco más casero, el documental La hija de Dios, Dalma Maradona. Fíjate que es casi en coincidencia con la fecha de cumpleaños de Maradona. Maradona cumpleaños 30 de octubre y bueno, 30 de octubre es el lunes que viene, así que justo sí, en la semana de su cumpleaños. Exactamente. Así que bueno, como para poder festejar el cumpleaños de Diego, tenemos este documental que son 3 episodios, así que bueno, no hay excusa. Bien. Bueno, Salo, gracias por esta recorrida cultural que hacemos semana tras semana. Te espero el próximo martes. Bárbaro, nos encontramos el próximo martes. Buena tarde. Buena tarde. Era Salomé Aneo, encargada de Punto Cultural. Y
esta música, la cortina de nuestro programa, ya nos indica que llegamos al final. 17:56 de la tarde, casi. Y bueno, quedó pendiente el punto psicológico, se los prometo para el próximo martes, pero en verdad hoy tuvimos, Salomé con toda su propuesta cultural, el licenciado Costa con todo su análisis sociológico sobre las elecciones, luego Ariel Biagietti. Les quise dejar el espacio y siempre digo que para la psicología siempre tengo tiempo. Así que Gerardo Subirana, gracias por la operación, gracias por permitirme estar en el aire. No se vayan, que ya llega el programa estrella de este año, ¿no? En año de elecciones, Sergio Rosso con Voto 2023 está en su salsa, me imagino hoy. Y bueno, y a ustedes, mis oyentes, gracias por haberme acompañado una vez más, como cada martes, en este punto G, en este punto de encuentro con la actualidad. Soy Guillermina Rizzo y me despido hasta el próximo martes. Buena semana, buena vida, chau. Push me down to the ground. What goes around